¿Qué se entiende por el realismo? El realismo establece que todos los países en el mundo coexisten en un escenario a menudo denominado sistema internacional, donde la principal característica la localizamos en la eterna lucha por el poder. Los países van a actuar según sus propios intereses. Lo que más les concierne es la posesión del poder, para así ser capaces de sobrevivir como entidades autónomas y satisfacer las necesidades de su población. Esto es relacionado con el deseo inherente de la naturaleza humana que el hombre tiene por el poder. Los choques que tienen son por sus intenciones de sobrevivir, prevalecer, dominar y propagarse. El poder determina quién va a sobresalir de los demás y satisfacer el mayor número de sus deseos e intenciones, condenando al mundo siempre en una relación de oprimidos y dominadores. El liberalismo. Lo que podríamos señalar como rasgo diferenciador del liberalismo es que desde la perspectiva liberal es la cooperación internacional constituye un rasgo distintivo de la dinámica global. Los liberales son más bien optimistas respecto de las posibilidades de que los estados y muchos otros actores internacionales se colaboren entre sí, como por ejemplo los planes de la ODS cristalizados en instituciones como la ONU. Entonces, desde la visión del Estado moderno liberal, promotor del mercantilismo y la postre del capitalismo, mediante el ejercicio de un sistema democrático y de libre competencia económica, es capaz de promover un entorno nacional e internacional de prosperidad. Además, los liberales aseveran que mediante el uso de la razón es posible cooperar entre individuos, sociedades y países. Sobre la política internacional, Keohane menciona que la teoría institucional supone un desafío desde los principios de los 80 al realismo y particularmente al realismo tal como Walsh lo sistematizó, y que también Walsh, por entendida que la política internacional es fundamentalmente una construcción social. También se puede mencionar que el conjunto de producción realista se debe en mayor o menor medida a la teoría política internacional. Walsh menciona que existen tres variables que explican los conflictos en la escena internacional. Estas son de su primer libro, que posteriormente trataría de generar una teoría debido a los acontecimientos que marcaron la historia. 1. La naturaleza y el comportamiento humano. Es la primera imagen. 2. La organización interna de los estados, como segunda imagen. Y finalmente, la anarquía internacional, como tercera imagen. Sobre la estructura como variable causal. En su propuesta teórica de Walsh, un sistema está compuesto con una estructura y por unidades que interactúan. Se debe señalar que se enfoca estrictamente en la estructura y deja de lado las interacciones. Dice que la estructura surge de forma espontánea y no intencionada. Sobre la importancia de la fusión del liberalismo y la política internacional y el realismo. Es donde Walsh trata de forma análoga al mercado y al sistema político internacional y concluye que este último nace de las actividades de entidades egoístas como objetivos y esfuerzos no están concentrados en crear un orden, sino en satisfacer sus propios intereses. La estructura internacional emerge de la coexistencia de un número pequeño de estados. Estos son las grandes potencias. Y pese a sus orígenes individualistas y no con intenciones de establecer la estructura se convierte y afecta el comportamiento de sus creadores.